Nos hemos conectado de nuevo en una nueva semana y algo increíble de esta semana es que creo que, sí, es la última semana del año 2022. Así que vamos a ver cómo podemos terminar el año reflejando sobre las misericordias y bendiciones de nuestro Señor. Como dice el canto, estaba meditando en esas últimas palabras que dice, Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y por gracia renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tenemos mucho para agradecerle al Señor, hermanos. Dios ha sido muy bueno con nosotros. En lo primero que nos ha dado la oportunidad para alcanzar la salvación por medio de Cristo Jesús. Así que vamos a orar y luego vamos a entrar a la meditación que tengo para ustedes en este día y en esta semana también. Así que vamos a orar primero. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy las gracias por habernos escuchado, Señor, en esta mañana. Tenemos la fe y la confianza, Señor, de que las peticiones que hemos puesto en tus manos, Señor, tú las contestarás en acuerdo con tu voluntad y en tu tiempo también, Señor. Bendice cada hermano, bendice cada familia que se representa en esta pequeña reunión, Señor, y guíanos, Señor, para saber y escuchar más de ti y acercarnos más a tu presencia, Señor. Cuida de nuestros hijos que están creciendo, Señor, y bendice nuestros hogares, no solamente de los que están aquí, sino que también, sino de las familias que tenemos lejos también. Todo, Señor, te lo pedimos en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a continuar entonces. Es la última semana, es increíble, pero es la última semana de este año, del 2022, y ya casi estamos para entrar a un nuevo año 2023. Así que lo que yo quisiera hacer con ustedes en esta semana, muchas veces nosotros cuando se acerca un año nuevo, se acerca ese tiempo o ese momento donde hay que, donde muchos hacen sus listas de las cosas que quisieran cambiar en el próximo año. Así que cosas pueden ser que quiero pasar más tiempo con la familia o quiero trabajar un poquito más o quieren hacer este siguiente cambio. Hay diferentes cosas, son las resoluciones que nosotros hacemos para cambiar o mejorar o hacer algo diferente en el siguiente año que tal vez no hicimos o nos faltó hacer en este año que estamos terminando. Así que una de las cosas que casi siempre está en la lista, especialmente para cristianos, sea cristianos nuevos o sea cristianos que hemos estado en la iglesia ya por muchos años. Ahora ya va a ser otro año también. Pero siempre lo que está en la lista es quiero tener una vida devocional con el Señor que sea más vibrante, algo más vivo, algo más activo. Y siempre nos enfrentamos tratando de ver, cómo es lo posible, cómo podemos hacer lo posible y realizar una vida devocional, no solamente por los primeros meses del año nuevo, sino que una vida devocional que dure todo el año. Porque lo que pasa muchas ocasiones es terminamos haciendo la resolución, decir, quiero estudiar más, quiero acercarme más al Señor, pero después unas semanas, unos días a veces, y después nos desanimamos o lo que sea, algo pasa y después perdemos ese ánimo pues para seguir. Así que lo que yo quisiera compartir en esta semana son algunos consejos prácticos de lo que podemos hacer para tener una vida devocional con el Señor que pueda durar todo el año. Algunos consejitos, algunas cosas que me ha ayudado a mí y de lo que yo he escuchado de otras personas también, otros consejeros que yo admiro, qué es lo que les ha ayudado a ellos también para mantener una vida, una devoción con el Señor todos los días y que dure todo el año también. Y no solamente en este siguiente año nuevo, sino que para el resto de la vida hasta la eternidad, cuando estemos con el Señor para siempre también. Así que yo les quisiera guiar al libro de Juan capítulo 17, versículo 3. Aquí encontramos un versículo
que va a ser la clave para el resto de esta semana, en lo cual estoy compartiendo esas meditaciones con ustedes. Juan 17, versículo 3, encontramos el punto principal de una vida devocional. Juan 17, 3 dice lo siguiente, y este es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En este versículo nosotros encontramos lo que es el punto o lo que debería de ser el punto de nuestra vida devocional. No se trata de, ¿cómo decirlo? No se trata entonces de que estamos estudiando o que estamos compartiendo o usando la palabra de Dios simplemente para tener y saber más. El punto principal de la palabra de Dios y de tener una vida devocional es de conocer a Cristo Jesús y conocerlo de una manera íntima. Así que no se trata de información, se trata de una relación con el Señor, una relación con nuestro Salvador que dio todo para salvarnos. Como dice el canto, por su gracia, por su amor, nosotros hemos obtenido la salvación. Como hemos meditado en otra Navidad, Cristo Jesús entró en este mundo para que nosotros podamos tener una vida diferente, una vida más cerca a Dios, una reconciliación con el Señor. Así que tener una vida devocional tiene que empezar con esa perspectiva en mente. Nosotros queremos tener una vida devocional no porque queremos saber más o tener más información, pero queremos acercarnos más a la presencia de Cristo Jesús y hacerlo de una manera íntima y tener y crecer y mantener una relación vibrante con Él. Así que ese es el primer consejo que vamos a hacer y eso es lo que debería de cambiar nuestra perspectiva. Ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hacemos entonces? Así que, ¿cómo es que nosotros podemos leer la Biblia todos los días y meditar en ella? ¿Cómo puedo asegurar que el Espíritu Santo me ayude a hacer devocionales y que me dé ese deseo, ese motivo que arde dentro de mi corazón para seguir estudiando y meditando en la palabra de Dios? En esta semana nosotros vamos a ver lo que compone un devocional. Así que vamos a estar viendo la lectura de la Biblia, la meditación de la palabra, lo que significa la oración y la alabanza también, cómo podemos incorporar todos esos elementos dentro de una devoción que nos pueda ayudar y que nos pueda mantener nuestra relación con el Señor. Así que vamos a empezar con la lectura de la palabra de Dios. A veces cuando y a veces cuando se nos entregó la palabra de Dios por primera vez, yo todavía recuerdo el momento que mi mamá me dio una Biblia antes de que yo me fui al colegio. Y eso fue en el momento de mi vida cuando había decidido entregarme más al estudio de la palabra de Dios. Y era un poquito, ¿cómo decirlo?, complicado para mí, quiero decir, porque al mismo tiempo que la palabra de Dios iba a ser algo que guiaba mi vida, al mismo tiempo yo estaba estudiando teología. Así que al mismo tiempo que yo estaba leyendo la palabra de Dios por mi crecimiento personal, al mismo tiempo lo tenía que hacer para mis estudios. Teología es el estudio de la palabra de Dios, es el estudio de Dios. Así que fue un poquito complicado porque era al mismo tiempo que era un libro que quería leer, en varios momentos era mi texto de escuela, era lo que yo tenía que estudiar. Así que eso creó una relación con la palabra de Dios un poquito diferente porque por ejemplo, lo que nosotros que recordamos cuando estábamos en la escuela, los libros que nos daban, no siempre nos gustaba leerlo, ¿verdad? Ahí estábamos a las 10, 11 de la noche haciendo las tareas y la palabra de Dios era mi libro, era mi texto bíblico para leer, para estudiar para las clases y los exámenes. Así que no siempre estaba ese deseo porque era tarde o algo así, no siempre estaba ese deseo de, bueno, yo voy a estudiar a tantas horas en este momento. Así que
Pero yo me di cuenta de que yo tenía que cambiar mi perspectiva con relación a la palabra de Dios. Muchos leemos la palabra de Dios y lo usamos como un manual, ¿verdad? Un manual de listas e instrucciones para guiar nuestra vida. Y en algún sentido eso es bueno, ¿verdad? Queremos tener una relación con la palabra de Dios que nosotros podemos decir cada vez que tengo una duda o cada vez que tengo una pregunta. Yo puedo ir con la palabra de Dios y recibir lo que yo veo que el Señor me está diciendo para hacer o lo que el Señor me está guiando en este momento. Eso es bueno, pero no es toda la historia y no es todo el punto también. Si no, yo recuerdo, y lo voy a ver si lo puedo ilustrar de esta forma. Unos meses atrás, unos 2, 3 meses que ni puedo creer que solamente son unos 2, 3 meses, pero en esos últimos meses, antes de que mi hija nació, me tocó armar varias cosas para ella. Me tocó armar su silla para mecerla. Tenemos dos sillas, uno en el cuarto de nosotros y uno en lo que va a ser su cuarto de ella. Y en esas sillas llegaban con sus manuales, con sus instrucciones, ¿verdad? Si alguno de ustedes en algún momento han tratado de armar una de esas cosas, sea una silla, una mesa, o otro mueble, algo así, esos manuales, aunque deberían de ser más fácil el proceso, a veces son bien complicados y a veces no dicen toda la historia. No en detalle, a veces nosotros estamos ahí 2, 3, 4 horas tratando de discernir qué es lo que está diciendo el manual, ¿verdad? Y ya casi terminando el proyecto, nosotros no tenemos una buena relación con el manual, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿quién escribió este manual? Porque no incluyó esta instrucción o no explica esto, no dice esto muy bien. Y a nosotros no nos gustan esos manuales porque sabemos de que a veces no son muy completos y les falta algunas cosas, ¿verdad? Y nosotros ahí nos toca batallar con el proceso para armar esas cosas. Hasta algunos esposos ni les gusta usar los manuales, ¿verdad? No sé si algunas esposas aquí tienen sus esposos que son así, ¿verdad? Que dicen, yo no necesito el manual. Eso ni me dice todo lo que tengo que hacer. Yo ya conozco cómo hacerlo y lo voy a hacer a mi manera, ¿verdad? Así que es lo que siempre pasa. Nosotros no tenemos una buena relación con manuales o simplemente listas de instrucción. La palabra de Dios es más que un manual. La palabra de Dios es la palabra viva de nuestro Dios. Es algo que nos debería de ayudar para tener una relación con el Señor. Nosotros no nos conectamos con la palabra de Dios como si sea solamente una lista de instrucciones. Creemos que dentro de la palabra de Dios existe la manera como conectarnos con la presencia del Señor, en la presencia del Dios de este universo. Y es algo increíble, es algo que vive, que vibra y que debería de ser algo que nos ayude a tener una relación con el Señor que sea íntima y personal. Así que yo recuerdo también, y así que ese es el primer punto, ¿verdad? Que no nos relacionemos con la palabra de Dios, que solamente sea una lista de instrucciones para nosotros. No solamente es un manual, es la palabra de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Ahora, la siguiente cosa que quisiera decir, imagínense que si nosotros solamente, bueno, lo voy a decir de esta manera. Yo y mi esposa pasamos 3 años de larga distancia. Nosotros estamos saliendo juntos, pero ella vivía en Colorado y yo tenía que terminar mis estudios en Tennessee. De manejar, ese es un viaje de, no sé, casi 22, 23 horas, algo así. De vuelo es un vuelo de más cerca de 3 horas de volar. Así que no es que estábamos cerca, estábamos muy lejos. Y una de las cosas que nos ayudó para mantener una relación, bueno, hicimos de todo, ¿verdad? Hicimos videos llamadas, hicimos
mensajes de texto y llamadas por teléfono también. Todo lo que podemos hacer para mantener esa relación lo hacíamos. Y una de las cosas que también hacíamos es que nos enviábamos cartas escritas por mano, como dicen así, y no, lo enviábamos de vez en cuando para que cada uno podía recibir un pequeño detalle de algo lindo, un momento muy bonito. Así que, y cada vez que mi esposa me escribía una carta, bueno, ahora es mi esposa, pero en ese tiempo era mi novia, pero cada vez que ella me escribía una carta y yo recibía esa carta en el colegio, yo adoraba ese momento, apreciaba esas palabras. Cada línea lo estudié, cada palabra, cada detalle, cada cosita que ella estaba diciendo, yo lo analicé, yo lo estudié y eso me ayudaba para tener una relación más cerca con la persona que iba a ser mi esposa. Ahora, imagínense si yo solamente hubiera tenido una relación con esas cartas como si fuera un manual, ¿verdad? O si él me había dicho, bueno, yo te voy a escribir estas cosas, si tú lo haces, entonces todo va a estar bien. Y eso era todo. Si solamente tuviéramos esa perspectiva de esos momentos, ¿verdad? Se escucha un poquito frío. No hay mucha intimidad, no hay algo personal dentro de ahí. Si yo solamente estuviera leyendo esas cartas simplemente para recibir mis instrucciones, para decirlo así, mi manual, para tener una relación con ella, no iba a durar mucho, porque no hay una conexión personal ahí. Pero, y así debería de ser nuestro estudio con la palabra de Dios. Es más que un manual, es más que una lista, es algo que nos ayuda a tener una relación con nuestro Señor. Y debemos de apreciar cada palabra como si fuera una carta de amor escrita de la mano de Dios hacia cada uno de nosotros. Porque eso, en verdad, eso es lo que es la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios nosotros tenemos diferentes cosas, ¿verdad? Tenemos poesías, tenemos cantos, tenemos cartas, tenemos diferentes cosas, pero todo es una carta de amor hacia un Dios que quiso alcanzar a sus hijos y quiso que sus hijos no se olviden de él. Así que ese es como deberíamos de estudiar la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12, nos dice lo siguiente, y creo que esto es un versículo que todos conocemos, pero dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la intimidad que vemos cuando se trata de la palabra de Dios. Es más que un manual, hermanos. Es algo que vive y que nos debería de ayudar a tener una relación personal con el Señor. Así que, ¿cómo es posible entonces que podemos leer y estudiar y meditar en la palabra de Dios de una manera que nosotros tenemos ese ánimo y ese deseo de siempre regresar más y más a la palabra de Dios? Si nosotros recordamos el ejemplo de Jesús y sus discípulos, después de que Jesús había sido crucificado, él se apareció en el camino en Emmaus, ¿verdad? Emmaus, cuando él y sus discípulos estaban caminando juntos. Ellos no sabían que él era Jesús, pero en ese momento él empezó a desarrollar las escrituras, empezó a desarrollar la palabra de Dios de una manera que ellos ni querían que ese camino terminaría. Ellos hubieran preferido que ellos sigan caminando, estudiando, escuchando de las palabras del buen maestro. Y así debería de ser nuestra experiencia también. ¿Cómo podemos tener una experiencia positiva, tan positiva con la palabra de Dios, que deseamos todos los días regresar más y más? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que nosotros estudiamos la palabra de Dios? Se nos quedó en la mente todo el día, y no solamente que se nos quedó en la mente, pero se nos quedó dentro del corazón el deseo. Ya no veo las horas de poder terminar con mi trabajo para regresar a la palabra de Dios y seguir estudiando y seguir leyendo y seguir escuchando de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que sentimos ese deseo, verdad?
Eso es lo que yo quisiera ayudarnos en esta semana. ¿Cómo podemos asegurar que tengamos una experiencia que podamos siempre regresar a estudiar la palabra de Dios, meditar en ella y tener una experiencia tan positiva cada vez que ya no vemos las horas de regresar de nuevo y seguir estudiando? Eso debería de ser. Así que voy a compartir unos pasos con ustedes. Así que yo quisiera y les animo y espero que en este siguiente año, una de las primeras cosas que esté en su lista para mejorar es de estudiar y acercarnos más a la presencia de nuestro Dios. Ese es algo que está en mi lista, siempre está en mi lista. Yo quiero estar cerca del Señor, que quiero guiar a mi familia, a mi hija que ahora está con nosotros, para que ella también tenga una relación con el Señor. Y yo sé que eso empieza primero con oración y pidiendo que el Espíritu Santo esté con nosotros. Así que ese es el primer paso. Pidámosle al Espíritu Santo que esté con nosotros y que nos ayude entonces para estudiar su palabra y para que nos pueda guiar en estos pasos. Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer, y tengo unos 8 minutos, posiblemente nos pasemos de 2 o 3 minutos, pero les prometo que voy a tratar de terminar a tiempo. Si tenemos, podemos regresar a esto mañana también. Pero el primer paso es de escojan una versión de la palabra de Dios que se pueda entender, que ustedes puedan entender. Una de las cosas que nosotros vemos y uno de los desafíos que siempre enfrentamos cuando se trata de estudiando la palabra de Dios es que hay tantas versiones de la palabra de Dios, hay tantas diferentes traducciones y es fácil para una persona nueva, es difícil. El otro día, mi prima que tengo en Texas me mandó un mensaje y me dijo que su hijo quería estudiar o quería leer la Biblia. Es algo que ella se sorprendió, se agradó mucho de escuchar este deseo que él tenía. Él es un jovencito, apenas tiene sus 15, 16 años, así es bien jovencito, pero él quiere estudiar y quería leer la palabra de Dios. Así que, pero ella me preguntó cuál versión debería de darle para que él no se desanime y también pueda entender lo que él está leyendo. Así que yo le dije, mi consejo para ella era de que ella tenía que tener en prioridad, escoger una versión que para él iba a ser algo que él podía entender. Así que hay algunas traducciones que nosotros, que existen de la palabra de Dios, y hay que recordar eso, que todas las palabras de Dios, o las Biblias que tenemos, perdón, son traducciones, vienen de la lengua original, del hebreo, arameo, griego, son traducciones. Y cada traducción que tenemos tiene su propósito. Las personas que hicieron esa traducción lo hicieron con un propósito. Algunas traducciones quieren ser más fiel a las palabras original del hebreo y de la lengua original. Y por esa razón tuvieron que a veces sacrificar lengua o usar palabras que serían fácil para entender porque no eran tan conectados a la lengua original. Así que esas Biblias son muy buenas porque están más cerca a la traducción original, pero a veces es un poquito difícil porque usan palabras un poquito más antiguas, para decirlo así. Ejemplo, puede ser la Reina Valera 1960, es una de esas traducciones, es muy buena, es la que yo uso, pero tiene su traducción, es más cerca a sus palabras, es más cerca a la traducción del hebreo y griego y cosas así. Y otras traducciones querían, así algunos querían preservar las palabras original lo más cerca posible y otras Biblias querían preservar las ideas y lo que realmente significaba esos versículos y cosas así. Pero para entonces ir al otro lado, para decir, quiero que eso sea lo más fácil para entender posible, entonces tuvieron que sacrificar un poquito la traducción literal, pues, para decirlo así. Así que hay que escoger en esa línea, de esos dos lados,
una versión, una Biblia que sea fácil para entender. Ahora, recuerden lo que nosotros estamos estudiando. Este es para tener una vida devocional. Y estas Biblias se pueden leer para tener una vida devocional. No estamos hablando acerca de un estudio teológico o algo así. Ese es otro tema que tal vez más adelante lo podamos tocar. Pero escojan una versión que sea fácil para entender para ustedes. Si es la Reina Valera en 1960, amén, siguen adelante. Pero si es algo como la Nueva Traducción Viviente o algo así, escojan una Biblia que es fácil para entender, que ustedes al abrirlo, lo van a leer, lo van a entender y van a querer regresar a estudiar también. Y más adelante vamos a ver el espacio de qué hacer con preguntas también. Segundo paso, escojan un libro para leer. Así que a veces nosotros queremos decir, bueno, voy a empezar desde Génesis y voy a terminar en Apocalipsis y eso es lo que voy a leer de un lado a otro, voy a leer toda la Biblia. Y a veces es algo bueno, es algo lindo tener esa meta también y les animo para hacerlo. Pero lo que siempre pasa es cuando llegamos al libro de Levítico, Números o algo así, esos son los libros que se ponen un poquito más difícil para continuar, ¿verdad? Y es ahí en esos libros que a veces muchos se desaniman y no terminan su año. Pero yo siempre les digo a las personas, es bueno que tener esa meta de leerlo de un libro al otro, del principio hasta el fin. Pero cada vez que se desanimen o cada vez que enfrenten una parte difícil, tomen un descanso. Escojan un libro que sea fácil para leer, que sea un poco más narrativa, con historias. Puede ser como Mateo, Marcos, Lucas o Juan, pueden escoger con los evangelios ahí. Y porque son fácil para leer y son fácil para entender, son parte de una historia. Así que pueden tomar un descanso de leer toda la Biblia y de un lado a otro y escoger un libro que sea un poquito más fácil para leer y eso nos da nuevas energías. Para mí siempre empiezo con Génesis y después cuando necesito un descanso, siempre leo entonces los Salmos, Proverbios, uno de los libros más cortos también. Hay libros chiquitos que uno puede leer en unos días, en una semana. Y eso me ayuda entonces para regresar y decir, ok, ahora ya puedo regresar a lo que estaba haciendo antes. Así que escojan una versión que sea fácil para entender, escojan un libro primero para leer. Así que cualquier libro que ustedes quisieran empezar, en ese próximo año lo que yo quisiera hacer es estudiar un libro cada mes y estudiarlo en su totalidad. Así que estoy haciendo una lista y estoy escogiendo los libros que yo quisiera estudiar de la palabra de Dios y en cada mes me voy a enfocar en un libro diferente, al mismo tiempo que tal vez estoy leyendo también. Así que esa es una idea que uno puede usar. Pero después, nunca olviden, y esto lo mencioné al principio también, pero piden la ayuda del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 8 al 14 nos ayuda a ver cómo la palabra de Dios nos convence, nos guía y nos habla y nos recuerda con la ayuda del Espíritu Santo de todo lo que debemos de saber para tener una relación con el Señor. Así que siempre pidamos la ayuda del Espíritu de Dios. Es el Espíritu que nos va a guiar para entender y es el Espíritu también de Dios que nos va a que nos va a dar ese ánimo de regresar a la palabra de Dios. Es fácil, hermanos, estudiar la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Recuerden, el enemigo también conoce la palabra de Dios. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Jesús, los fariseos, los líderes religiosos de ese tiempo, ellos también estudiaban la palabra de Dios, pero nunca conocieron a Cristo Jesús. Así que es fácil estudiar la palabra de Dios simplemente con la intención de saber más información, pero se necesita la bendición del Espíritu Santo para estudiar la palabra de Dios y también acercarnos más a su presencia y conocerlo íntimamente también. Así que siempre pidamos la ayuda del Espíritu de Dios. Y el tercer paso que yo tengo es para ustedes un consejito, es avanzar por partes o secciones del libro que escogieron. Así que un ejemplo puede ser si ustedes escogieron el libro de Juan, por ejemplo, y pueden empezar con el capítulo 1. El primer día pueden leer Juan 1, 1 al 5.
los primeros 5 versículos. Después, el segundo día, 6 al 13, después 14 al 16 y hasta que 17 hasta que han terminado el libro. Pero estudien el libro por partes y secciones. Y estudienlo y a veces, como vemos en los evangelios, tenemos las parábolas, las historias, experiencias. A veces más les va a tocar leer un poquito más de 5 o 6 versículos para leer la historia. Pero es importante para que sepamos el contexto de lo que está pasando ahí también. Así que así que escojan un libro, escojan la versión, pero también escojan y lean y estudien por partes y secciones también. Eso les va a ayudar para entonces querer regresar a la historia y continuar también. Y también nos ayuda porque durante el día vamos a mantener ese ejemplo en nuestra mente también. Hoy yo leí acerca de la mujer samaritana, ¿verdad? Y eso nos va a quedar en la mente. Esa es la historia para el día y se nos va a quedar en la mente y vamos a querer regresar para estudiar más también. Ahora, y el último consejo que tengo aquí, y disculpe que estoy terminando ya rapidito aquí, pero hay que interactuar con la palabra de Dios también. Yo traje aquí para enseñarles un ejemplo de lo que yo tengo. Y es una libreta que yo tengo aquí que dice notas. Y eso es lo que uso para interactuar con la palabra de Dios. Así que a la medida que estoy leyendo y estoy estudiando, tengo una parte donde yo puedo escribir preguntas y las respuestas a las preguntas que tal vez tengo o que surgieron durante mi estudio de la palabra de Dios en ese momento. Así que dirigidos por el Espíritu Santo podemos hacer preguntas al Señor que queremos encontrar respuestas también. Así que y eso nos ayuda también a enfocarnos en lo que estamos haciendo en el estudio. Los conceptos que nosotros estamos estudiando se graban más en el cerebro y en el corazón. Y después queda un registro de nuestra interacción con la palabra de Dios. Yo tuve un profesor cuando estaba en el colegio. Él nos enseñó todos los días. Él se despertaba y él tenía escribía pues, tenía su versículo y lo que él estaba estudiando y él escribía sus oraciones, lo que él estaba, los pensamientos que tenían con relación a la palabra y tenía su librería, estaba llena completamente con esos libros. Cuando yo llegué, él estaba ya en el libro número 150 y algo así, de libros llenos de estudios y cosas y pensamientos que él tenía con la palabra de Dios. Así que tengan un registro, algo que si usan su teléfono, pluma y lápiz o pluma y papel, usen eso también, lo que sea más fácil para ustedes, pero hay que interactuar con la palabra de Dios también. Hay que hacernos preguntas y cosas así. Y eso nos va a ayudar para entonces regresar a la palabra de Dios. Así que vamos a terminar ahí, hermanos. Mañana voy a compartir un poquito más con ustedes cómo podemos tener una vida devocional con el Señor en este nuevo año. Así que, pero escojan una versión que puedan entender, escojan un libro para leer y pidan la ayuda del Espíritu Santo y avancemos o estudiemos por partes y secciones. Y van a ver que eso nos va a ayudar mucho para entonces tener una vida devocional con el Señor en este próximo año. Así que vamos a orar aquí, hermanos, y mañana vamos a regresar y vamos a continuar entonces leyendo y estudiando qué es lo que la oración, cómo podemos involucrar la oración con nuestra vida devocional también. Así que les animo que regresen mañana para tener y seguir con ese estudio también. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por habernos guiado, Señor, en esta meditación, en esta mañana. Señor, queremos ser personas, queremos ser estudiantes de tu palabra, pero no solamente, Señor, estudiantes en el sentido de recibir más información. Queremos, Señor, conocerte a ti. Queremos, Señor, acercarnos más a tu presencia. Esa es la intención y la razón por la cual tú dejaste tu palabra, Señor, para que nosotros lo podamos leer y lo podamos estudiar. Así que, Señor, guíanos en este nuevo año, tener una meta de acercarnos más a ti, Señor, en una forma íntima y personal por medio de tu palabra, Señor. Guía a cada persona para tener un deseo de estudiar tu palabra, Señor, y en cada espacio, Señor, cada día. Ayúdanos para mantener este hábito, Señor,
para que nosotros podamos siempre tener ese conocimiento de tu presencia y de tu espíritu con nosotros. Así que bendícenos en este día, Señor. Bendice cada hogar y familia. Y todo te lo pido en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.